Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Amigas, amigos, un gusto estar con ustedes el día de hoy con un invitado excepcional que tengo ya mucho tiempo de conocer, pero siempre aprendo de él, ni más ni menos que esta es una entrevista con Alejandro Hernández Bringas, que es el CFO, el director financiero en jefe de MCM Telecom, pero además es el presidente del año 2022 del IMEF oficial. Alex, un gusto estar contigo el día de hoy. No, el gusto es mío, muy con mucho gusto y un placer saludarte y saludar a toda tu audiencia. Muchas gracias, Alex. Pues mira, siempre empiezo esta inquietud de hablar con las personas que tengo el privilegio de conocer, precisamente pues indicándonos algo breve y personalizado de ti, si tienes algunos pasatiempos o actividades extracurriculares, una breve semblanza tuya, platícanos. ¿Quién es Alejandro Hernández Bringas? Con todo gusto, Moy. Mira, Alejandro Hernández es un contador público. Ya debo de tener, que serán como, híjole, se me va la cuenta, unos 30, no, como 35 años que terminé mi licenciatura en Contaduría Pública. Tengo posgrados, un MBA hecho en la Universidad de Miami. Tuve la oportunidad de tomar algunos cursos en universidades internacionales como la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, el IEE de Madrid, la Escuela de Negocios prestigiada que hay allá en España. Además, aquí en México, en el IPADE hice el D1 y normalmente hago la continuidad anual. Es un tema que para mí es importante seguirme manteniendo informado. En lo personal, felizmente casado, ya con 30 años de matrimonio, con Rocío, mi esposa. Rocío es contadora también, la conocí en la universidad y desde ahí unimos los lazos. Somos padres de 2 hijos, el mayor Alejandro, 28 años, él ya terminó, pudo haber terminado 3 carreras en la Simon Fraser University en Vancouver, Canadá. Las 3 tienen que ver con negocios, Business Administration. Y el segundo de mis hijos está estudiando en la Universidad Panamericana aquí en México, está estudiando Derecho. Nos gusta mucho la convivencia en familia, creo que somos una familia muy concentrada, compartimos muchos gustos similares, nos encanta viajar en familia, platicar, divertirnos, conocer nuevos lugares. Nos apasiona a toda la familia los deportes. Somos pues de varios deportes. A pesar de que mi hijo vive en Vancouver, fines de semana se conecta a través de fabulosa tecnología en donde compartimos desde un partido de fútbol americano, la Fórmula 1 y cualquier tipo de deportes, como si él estuviera aquí en casa. Mi hobby, te puedo decir, pues que es cualquier tema relacionado que hay en familia, me llena demasiado y nos gusta mucho. Buenísimo, Alex. No, bueno, pues digo, sencillo y claro que la vida familiar es importante y pues el tema de la historia de la contaduría contigo ya es más allá de la mitad de tu vida, por así decirlo. Y por supuesto, aquí en esta parte me gusta platicar también de otros temas. Algo que no sea muy poco conocido de ti, una anécdota que nos quieras contar, ¿cuál sería? Poco conocido de mí, no sé, a lo mejor me gusta mucho, soy fan de la responsabilidad social empresarial, sobre todo, que creo que es algo que se puede dar muy fácilmente. El apoyo de una infraestructura empresarial atrás de ti te ayuda mucho para, a su vez, uno dar apoyo a los grupos vulnerables de la sociedad. Me gusta mucho participar desde donativos mensuales recurrentes, o aquí en la empresa me hacen descuentos de alguna cantidad y esa cantidad después se aplica junto con la de muchos colaboradores en distintas causas. Pero además me gusta el voluntariado, participar en actividades a través de tu tiempo, de tu trabajo, el trabajo físico, en beneficio de todo tipo de gente que lo necesite, jóvenes, mujeres, comunidades alejadas, comunidades que requieren de cualquier tipo de apoyo, desde una plática hasta algún apoyo económico. Eso me gusta mucho.
creo que eso pues no se sabe ni se conoce mucho ni tiene por qué conocerse, pero son de las actividades que llevo a cabo tras bambalinas. No, pues qué motivo lo que estoy escuchando de ti. Fíjate, yo mismo que te conozco no sabía de este tema y muy emotivo y sobre todo, como dicen, hacer el bien sin saber a quién y sin hacer este gran uso del hacerse ver que se hizo, ¿no? Muy orgulloso de ser tu amigo y muy orgulloso de saber de esto, Alex. Y bueno, mira, pues pasando al tema, tú tienes también varias facetas ya hoy en día. Claro que eres un contador reconocido, pero sobre todo, pues eres el contador, el CFO, el director en jefe de las finanzas de MCM, una de las empresas icónicas más importantes de México y me atrevo a decir de las telecomunicaciones a nivel mundial. Pero platícanos entonces en referencia a MCM, ¿qué es y qué aporta a la sociedad? MCM es una empresa, como tú lo has comentado, en el sector de las telecomunicaciones en México. MCM nace en los años 90. Recordarás que al inicio de los 90 las telecomunicaciones en México era una actividad que estaba únicamente ofrecida por el gobierno federal. No había iniciativa privada. Justamente en esas épocas se empieza a participar a la iniciativa privada, nace Teléfonos de México como empresa privada y ahí se empieza a detonar la participación de la iniciativa privada en las telecomunicaciones. Posteriormente, el segundo evento importante en donde se le da oportunidad al sector privado de participar en las telecomunicaciones fue a través del surgimiento de la telefonía celular en México. El país, yo creo que de manera muy atinada, el gobierno se divide en 9 regiones en el país y brinda la oportunidad a 9 empresas de participar en este importante con esta importante tecnología de comunicación móvil. En aquella época era pues increíble pensar que tú podías contestar una llamada telefónica, estuvieras donde estuvieras y que no dependieras de un cable. Este inicio de la telefonía celular se le permite a la iniciativa privada participar y también todavía como parte del gobierno nace una empresa que tiene la oportunidad de ofrecer todo el servicio en el país. Es decir, el gobierno ofrece en todo el país a través de Telcel como parte del gobierno en aquella época y 9 empresas de la iniciativa privada. Posteriormente, cuando viene la venta de Telmex, pues ya todo es privado. Pero es un paso muy importante eso porque ya la iniciativa privada entra a ofrecer servicios de telecomunicaciones en el país y eso hace un cambio muy importante. No estoy seguro quién de tu audiencia lo recuerde o lo vivió, pero antes, hace muchos años, si tú querías tener una línea telefónica en tu casa o en tu empresa, pues tenías que dar ciertas dádivas para que te consideraran tanto en la ventanilla donde hacías tu trámite, hasta después andar correteando a la camionetita que te iba a instalar, pues para que te instalara. Cuando viene todo este evento, resulta que las empresas privadas no nada más no nos alejamos de esa mala práctica de recibir dádivas, sino pagamos una comisión a nuestros ejecutivos de ventas por traer gente interesada en tener líneas telefónicas. Así es como nace la iniciativa privada en las telecomunicaciones en México. Posteriormente, en los años 95, 96, se da apertura a la larga distancia en México. Y ese es otro boom muy importante en donde se le invita a cualquier empresa de iniciativa privada a participar ahí. En esas épocas es donde nace MCM Telecom como una candidato a poder ofrecer todo tipo de telecomunicaciones. Nosotros, cuando nacemos, únicamente nos interesó participar en mercados locales, es decir, dar telecomunicaciones en la Ciudad de México, dar telecomunicaciones en Monterrey y zonas conurbanas, por supuesto, y en Guadalajara, que eran las 3 principales ciudades en aquella época. Había otro sector que a larga distancia, telecomunicaciones a través de larga distancia. Estaba muy seccionada esa participación por varias cosas. La principal que te puedo decir es que la tecnología era diferente para cualquier tipo de estos servicios. A nosotros, a MCM, nos interesa enfocarnos en ciudades con servicios 100% corporativo, es decir,
no buscando el mercado residencial, no buscando el mercado pyme, sino nuestro plan de negocio se enfocó 100% a la empresa corporativa. La oportunidad que en aquella época vimos, y creo que hoy no estamos muy alejados todavía de eso, es la gran necesidad de buenos servicios de telecomunicaciones en México, en estas ciudades, y de ahí vemos esa oportunidad. Ahí es cuando nace MSM Telecom. Recuerdo muy bien que fuimos 29 empresas de telecomunicaciones a los que nos dio el gobierno federal título de concesión para operar estos servicios. De esas 29 empresas, lamentablemente quedamos 5 nada más al día de hoy. La travesía en todos estos años fue difícil, a pesar de esa gran necesidad de telecomunicaciones que requería el país, a pesar de ese gran mercado que representa nuestro país, México. Bueno, sucumbieron muchas empresas, creo que por distintas razones, no necesariamente por alguna situación en particular, pero hubo grandes nombres en aquella época que lamentablemente no pudieron superar esta travesía al día de hoy. Y bueno, te decía, quedamos pocas empresas. Una de ellas es MSM, tenemos nuestra historia, nos costó mucho trabajo la apertura de los competidores, principalmente por el competidor dominante. Nos costó muchísimo trabajo, tuvimos que llegar a la Suprema Corte de Justicia en algunos aspectos donde creímos que se están violando nuestros derechos como empresa a participar en el mercado de las telecomunicaciones. Y bueno, MSM los primeros 15 años sufre mucho, pero pudimos superar esos problemas y creo, ya si alguien revisara nuestros estados financieros históricos, que realmente operativamente MSM nace pues en 2010. Es decir, hace 12 años tenemos ya un ritmo de operación constante, estándar de cualquier empresa operativa, y es a partir de entonces donde nace MSM Telecom. Wow, pues sí, impresionante el tema de que si hablamos de resiliencia de negocio, el tener los primeros servicios en tu nómina a un despacho o bufetes de abogados, creo que era lo que fue el primer negocio de MSM, ¿no? Se volvieron especialistas en la ley y en cómo ver cómo sí lograr que la ley los apoyara, ¿verdad? Sí, y si me preguntas alguna anécdota tipo financiera, rápida, te puedo decir que nuestro plan de negocios, nuestros presupuestos anuales fueron cambiando del inicio de MSM de los 90s, fueron cambiando nuestro CAPEX. Las grandes cantidades que nosotros aplicaríamos a este negocio estaban en el CAPEX, en toda una red de fibra óptica enterrada en estas 3 ciudades que te comento, México, Monterrey, Guadalajara, y poco a poco, año tras año, incluso mes por mes, se fue trasladando de CAPEX a un OPEX en honorarios jurídicos. Una lamentable anécdota, pero fue real. Eso fue lo que nos pasó. Claro. Y hoy en día, ¿qué significaría para nuestro país, para México, en pleno arranque del primer trimestre de 2022? ¿Qué pasaría si de pronto desaparece por completo MSM de un día para el otro? ¿Qué sucedería en el ecosistema de los negocios aquí? Yo creo que sería algo muy lamentable y tal vez no, ojalá no me lo tomes a mal, no es un comentario presuntuoso, pero yo considero que en cualquier parte del mundo, ciertamente en México, el que desaparezca un competidor daña al mercado. Entre más competencia, es claro que tenemos mejores servicios de mejor calidad y mejores precios para el consumidor. MSM, por esta historia que te platiqué, se ha distinguido en ser un competidor aguerrido. Nos distinguimos por ser aguerridos ante las autoridades, ante los tribunales y por supuesto ante el mercado. La gente, los competidores nos conocen, el mercado nos conoce. Si hoy se viola algún tema de competitividad, saben que MSM va a ir por el cliente y va a ir ante las autoridades y va a ir a los tribunales si es necesario. Sería muy lamentable que MSM desapareciera porque se perdería esa inercia y yo creo que esa buena práctica que hemos dejado en el sector. Por otro lado, en esos años que estuvimos detenidos por la historia que te platiqué, MSM se convirtió en una empresa que planeó, que buscaba tener una buena visión del futuro. No podíamos operar, pero sí podíamos buscar
cuáles serían las mejores prácticas técnicas, tecnología para ofrecer al mercado. El día que nosotros ya pudiéramos empezar a operar, deberíamos de tener tecnología de vanguardia. Y nos quedó una excelente costumbre, excelente práctica de estar planeando hacia el futuro. Hoy tratamos de ser disruptivos en todos los productos. Tenemos dentro de nuestras políticas y principios buscar las necesidades de las empresas, promover ante nuestros clientes actuales y potenciales que busquen de qué manera la tecnología de las telecomunicaciones les puede ayudar a su propia operación. Es una parte de nuestro plan de negocios que tenemos. Buscamos a los clientes, participamos con ellos en ayudarles a su operación actual y por supuesto a su operación futura. Entonces, el hecho de que nosotros pudiéramos salir, creo que detendrá un poco el avance en este aspecto de telecomunicaciones en beneficio del mercado. Muchas otras empresas, como es lógico, nos han imitado esa costumbre. Cada vez vemos que cuando competimos por un cliente importante, los ofrecimientos se parecen un poco y eso, lejos de preocuparnos, bueno, nos estimula. Por un lado nos hace ver que estamos haciendo las cosas bien y por otro lado nos obliga a nosotros a ir todavía un paso más adelante. Si MSM desapareciera, creo que ese ritmo que ha impuesto MSM, esa característica ante el mercado, se perdería. Claro, y no quiero ni pensar con el tipo de clientela que ustedes tienen, que entiendo principalmente es de tipo corporativa, grandes empresas, pues paralizaría la cadena productiva literalmente. Entonces, pues amigos, muchas veces hago esta pregunta precisamente para entender que un pequeño jugador, un único jugador puede representar un efecto dominó en el mercado impresionante, y creo que nos ha quedado a todos claro este planteamiento desde varias ópticas, la óptica de competencia, la óptica de calidad hacia el cliente, la óptica de servicio, de innovación y por supuesto de no interrupción de ciertos procesos críticos en la conectividad que necesitan las empresas de hoy en día, no solo en México sino en el mundo, ¿no? Y bueno, en este sentido, Alex, a mí me gustaría entrar un poco más a tu rol del día a día. ¿En qué consiste el trabajo de un director financiero de una compañía como MSM hoy en día? ¿Y cómo sientes que ha evolucionado este rol a lo largo del tiempo, si pudiéramos ver en estos 35 años que tienes de ser un ejecutivo de finanzas? Mira, el rol del director financiero en general ha cambiado mucho. Hace muchos años el director de finanzas se concentraba en obtener información muy concentrada en el aspecto financiero y tomar decisiones. De por sí la información ya resumida es complicada, leerla, interpretarla y en base a ella tomar decisiones, y era muy concentrado en esto. Ha sido mucho el cambio, ha sido mucho la modificación que ha tenido por supuesto para bien, y hoy te puedo decir, dentro de la oportunidad que tengo yo de conocer muchos y grandes colegas, que el financiero cada vez es una posición más operativa. Ya hoy la tecnología, la herramienta tan importante que significa la tecnología, nos ayuda a hacer ese trabajo que hace 30 años lo teníamos que hacer a mano, nos los entrega muy oportunamente y con mucho análisis. Bueno, muy segmentado, que te permite hacer un análisis más profundo y con resultados de mucho mayor calidad. Teniendo esta gran oportunidad que te brinda la tecnología, es que nos hemos metido a interpretar un poco más los resultados que obtienes y a ser parte de la operación de tu propia empresa. Y eso significa conocer más a tu empresa, conocer más los procesos que tienes al interior de tu empresa y lo que se ha permanecido y seguramente permanecerá mucho tiempo es nuestra obligación de incrementar nuestros activos, nuestros recursos, y en ese sentido, cuando tú conoces mejor la información, pues buscas de qué manera puedes hacer más rápido un proceso para ganar
tiempo, oportunidad y beneficio en costos, de qué manera puedes realizar tus productos más fácilmente, con lo cual incrementas tus recursos al interior de la compañía, de qué manera la combinación de ambos aspectos, costos e ingresos, te puede dar un mayor rendimiento y etcétera. Entonces, eso es lo que yo creo que todos los directores financieros que hemos venido evolucionando junto con la tecnología, y en nuestras empresas hemos tomado un rol operativo mucho más importante. Lo que yo hago del día al día, bueno, pues todas las mañanas creo que es lo que hacemos la mayoría de los directores financieros, es leer qué pasó durante la noche, qué pasó al final del día anterior, entender un poco el contexto que estás viviendo ese día, esa semana, ese mes, y en ese sentido empezar a tomar decisiones desde temprano. Los que operamos algún mercado de valores o divisas, pues tenemos que operar muy temprano, porque bueno, sabemos que esas operaciones, entre más temprano puedas meter tus órdenes, tanto de mercado de valores como de divisas, operar la divisa, tienes mejores resultados. Entonces, la primera parte del día es concentrarte en el mercado de valores de divisas y poco a poco empezar a atender los aspectos de la oficina en busca de eso, de cómo va la operación de tu propia oficina, cómo puedes aportar tú. Somos muy planeadores, es algo que tenemos en el ADN y siempre no falta que estemos comparando el plan del año, el plan del mes, el plan del día contra lo que estás llevando a cabo, y en aquellas desviaciones que tú percibes, sobre todo las importantes, pues es el punto número uno a tratar con tu equipo de trabajo. Interesante. Y sobre todo, Alex y amigos, les digo, yo tengo un plan muy claro al también platicar con Alejandro Hernández, porque particularmente él es uno de los CFOs o directores financieros más cercanos que he conocido, con alto interés y conocimiento en lo que es las tecnologías de la información y telecomunicaciones. Y no solamente porque se dedica a una empresa que hace esto, sino que por convicción propia, y me consta, él es un conocedor de tecnologías emergentes y está muy al día de esto, que es una gran crítica al sector de los financieros, el resto de los financieros colegas de Alejandro, pero en su caso él es probablemente el CFO más tecnificado y de más conocimiento tecnológico que cuando menos un servidor ha conocido. Entonces, con base en esto, Alex, ¿qué le puedes comentar a tus colegas que no ponen mucha atención a la tecnología? Y sobre todo, ¿qué recomendaciones les darías para comenzar a entender el impacto de la tecnología en sus negocios? Mira, Moy, yo no veo a un director financiero, a un controller, a un contador, un jefe de contabilidad, incluso no veo a un auxiliar contable que no pueda hacer uso de la tecnología. La tecnología es una herramienta que te brinda muchísimas cosas. Lo más importante, te quita mucho trabajo pesado de encima. Segundo, te ayuda a obtener información de mucha calidad. Ya afortunadamente las plataformas tecnológicas de las que platiquemos, por más sencillas que sean, te brindan mucho análisis de lo que tú procesaste a través de esa plataforma. Te brindan automatización. En lugar de que tú veas algún resultado y tomes una decisión y te pares de tu escritorio y vayas al escritorio de un compañero, la plataforma seguramente te lo va a hacer. Las plataformas tecnológicas hoy te ayudan entonces te ayudan a obtener información mucho más rápido, mucho más analizada, segregada, y en la medida que tengas una mejor plataforma, pues incluso a través de la analítica, pues te puede ayudar a tomar la decisión que te va a facilitar y te va a dar mucha más oportunidad de reacción. Yo creo que todos los que tenemos alguna responsabilidad en nuestras empresas, tenemos que tener y siempre buscar la tecnología que te ayude a trabajar de la mejor forma. Incluso en procesos, bueno, hoy ya con la robotización te quita mucha gente que no tanto porque alguien haga el trabajo, un sistema o un robot físico, un robot de software, te pueda ayudar y evitar a una persona. Hay mucha discusión quién lo hace mejor. Independientemente de esa discusión, te brinda mucha más velocidad en tus procesos y con eso ya
te va ayudando. El mercado cada vez está más competido, el mercado cada vez está más difícil, por ahí te llega una pandemia sanitaria y te tumba y nos tumba a todo el mundo, a tu empresa y a tu cliente y al cliente de tu cliente, y la tecnología viene a ayudarte mucho en esas situaciones. Yo siempre busco, cuando conozco un procedimiento en donde tenga cierta complicación o nos presente algún error, lo primero que uno piensa es de qué manera la tecnología me puede ayudar o para detectar el error oportunamente y no cuando tenga crisis, o de qué manera me puede ayudar de mejor forma a que nunca hubiera existido ese error. Creo que si uno tiene la mentalidad de siempre buscar mejorar tu proceso, tus tiempos, tus rendimientos, por supuesto, la tecnología y cómo emplear la tecnología, eso nos va a facilitar mucho la vida a todos y nos va a dar grandes satisfacciones. Yo creo y me valoro mucho de tener grandes amigos como tú, que de los cuales obtienes muchos conocimientos, mucha buena experiencia, y así como valoro tener mi amigo abogado, mi amigo ingeniero en telecomunicaciones, mi amigo en sistemas, todo tipo de amigos, también valoro mucho tener cerca al proveedor de tecnología, al proveedor que te puede decir, ¿sabes cómo puedes evitar este problema? ¿Sabes cómo puedes hacer mejor esta parte del proceso? Creo que es un ambiente en donde todos debemos de estar muy cerca, porque siempre en una plática te vas a llevar algo. Lo importante es tener ese conocimiento, implementarlo inmediatamente en tu empresa. Y una pregunta en este sentido, muy interesante esta valoración, pero ¿alguna recomendación de cómo medir el impacto financiero de la tecnología en el negocio? ¿Has encontrado que hay algún tipo de acción, métrica, indicador que te ha funcionado? Yo creo que hay tecnologías que tienen un impacto inmediato, directo y contundente sobre la operación. Por ejemplo, si tú metes una IBR en tu servicio de atención a clientes en donde te conduzcan inmediatamente a una venta, por ejemplo, pues tienes un impacto directo y tienes una métrica muy fácil de ir evaluando, es decir, cómo he venido incrementando mis ventas. Hay plataformas que se aplican directamente a la operación y es muy fácil incluir una métrica. Hay otras que son más difíciles, que a pesar de brindarte mejor en tus procesos, es más difícil ver el retorno que puedes tener de esa inversión. Lo que nosotros hacemos es cuando nace la iniciativa de mejorar un proceso, la iniciativa de mejorar un producto incluso, de evitar una pérdida de clientes, hacemos un plan en donde puede incluir, no sé, se me está ocurriendo meter una o dos plataformas tecnológicas distintas, y en ese plan se detalla el beneficio que te da. Cuando nosotros a través de ese plan decimos, déjame pensar, ¿cómo puedo evitar que mi pérdida de clientes disminuye, mi factor de pérdida de clientes disminuye de mes a mes? Cuando a través de esa iniciativa, en donde puedes tener una o dos o tres plataformas distintas, una sola, buscas llegar a ese objetivo, creo que esa es la métrica más importante cuando lo vas cumpliendo. En la medida de que tengas ese cumplimiento, creo que puedes tú evaluar las plataformas que estás incluyendo en tu operación. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, al principio de su comentario, Alex nos comentaba de un IBR, nada más para los que no sepan mucho de tecnología. Un IBR no es otra cosa del inglés, el Interactive Voice Response, que es un sistema de respuesta interactivo automatizado. Es esta tecnología de telefonía que las personas que llaman recaban la información requerida y enrutan las llamadas y hacen todo esto de forma automatizada. Y entonces Alex nos comenta, por su experiencia, no solamente ofreciendo estos servicios, sino tal vez también usándolos, que esto tiene un impacto instantáneo en el negocio. Muy interesante, Alex, el ejemplo, y muchísimas gracias. Y mira, me gustaría darle un pequeño vuelco a esto porque hay muchas cachuchas hoy en día con Alejandro Hernández Bringas. Él no solamente es un CFO de los más importantes de México, sino que además a partir, como podríamos decirlo, de 2021, fuiste ni más ni menos que el presidente del Grupo Ciudad de México del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y bueno, a partir de enero de 2022, es el presidente nacional
del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y obviamente, yo tengo mucho gusto de poder colaborar con esta institución pilar en México por mucho, pero platícanos, Alex, en tus palabras, ¿qué es el IMEF? Sí, muchas gracias, Moy. Mira, el IMEF es una asociación civil que cuenta ya con 60 años de fundada, en donde nos integramos ejecutivos, en donde tengamos una responsabilidad alrededor de las finanzas en nuestras empresas u organizaciones. Actualmente es una institución nacional, es decir, tenemos presencia en la mayor parte de las ciudades del país, de las principales ciudades del país, ciertamente en todos los estados del país, en donde nos congregamos. Actualmente somos alrededor de 1,300 socios, nos congregamos con la intención de compartir conocimiento alrededor de las finanzas, compartir investigación y compartir las mejores prácticas en el ámbito financiero. Esto nace, te comentaba, hace 60 años, con una gran necesidad justamente de eso, de los pocos directores de finanzas de hace 60 años, ante las situaciones complicadas que se vivían, compartir la práctica. ¿Y tú qué estás haciendo en esta situación que estamos viviendo y cómo estás resolviendo el problema y de qué te estás ayudando? Se juntaron 6 directores financieros de empresas muy grandes y muy importantes en México, en el país de México, y fundaron el IMEF. Esos 6 ejecutivos de finanzas de aquella época, bueno, pues hoy somos 1,200 y seguimos con esa filosofía estudiando. Hoy tenemos 20 especialidades que estudiamos al interior del IMEF, especialidades tipo intermediación bursátil, estudios económicos, estudios fiscales, gobierno corporativo. Son 20 especialidades y cada uno de nosotros puede estar en esas 20 especialidades o tal vez en una en la que más te demande tu perfil profesional. Ahí nos encontramos a los pares en el sector, todo tipo de sector en México, y con ellos pues compartes, como comentaba, el conocimiento, la buena práctica, la experiencia. Hacemos mucho networking porque al interior del IMEF pues no nada más nos encontramos a nuestro competidor o a nuestro par en algo similar, nos encontramos proveedores, nos encontramos clientes, y a través de esta networking que hacemos, bueno, se enriquece muchísimo el aspecto profesional de todos y cada uno de nosotros. Tenemos mucha gente de academia, lo cual enriquece muchísimo. Tenemos participación de destacados miembros de organismos importantes en México, como, bueno, pues ha sido Banco de México. Tenemos la fortuna de contar con subgobernadores y exgobernadores del Banco de México, y te puedo mencionar varios grandes personalidades que han estado y que están en el IMEF. Tenemos también un compromiso como instituto con la juventud, con los jóvenes que están iniciando ese emprendimiento profesional en sus vidas y que queremos acercarlos a lo que significa dentro de nuestro ámbito las finanzas. Hay un grupo de IMEF universitario muy grande, 2,600 jóvenes que de sus distintas universidades, entrando en áreas que tienen que ver con las ciencias sociales, la administración, las finanzas, la economía, se integran con el ánimo de ir empezando a desarrollarse profesionalmente. Eso también nos llena de gusto porque compartimos con esa sangre nueva, con esa energía, con esa mente que sí es distinta a la nuestra, y donde tienen ideas y reacciones muy interesantes, y combinarla con la experiencia que tenemos los que ya tenemos un poco más de años en esto, se vuelve una combinación muy, muy productiva, muy interesante. Tenemos un IMEF de responsabilidad social que estamos echando a andar este año, en donde la familia de nosotros, de los ejecutivos de finanzas, viene a aportar su granito de arena, tal vez no en favor de las finanzas
directamente, pero sí en favor de la sociedad, de esos grupos vulnerables que nos encontramos, de esas comunidades que tanto necesitan de nosotros, de la calidad de vida del empleado, y bueno, estamos integrando ese aspecto importante a través de la participación de nuestra familia. Entonces, el resumen es un instituto donde nos concentramos destacados ejecutivos de finanzas en el país, con la intención de compartir ese conocimiento, esa experiencia, la investigación y las mejores prácticas en materia financiera. No, pues ojalá y así funcionara nuestro país entero, ¿no? Con esta mentoría entre gente experimentada y nuevos universitarios, y evidentemente con los productos que ustedes comentan que aportan a la sociedad, altamente importante, ¿no? En este sentido y en términos de productividad, ¿cómo considera el IMEF que se encuentra México? Si nos puedes dar una fotografía ahorita que estamos en el marzo de 2022. Mira, México y cualquier otro país tiene ya en la actualidad un impacto directo con un entorno global. El entorno que esté sucediendo en todo el mundo tiene un efecto en los países desarrollados, en vías de desarrollo, en algunos con mayor medida, en otros con menor medida, pero tiene un impacto. Esta situación que hemos vivido en estos últimos 2 años de una crisis sanitaria que se convierte en una crisis económica ha afectado de forma muy importante a México, como afectó a muchos otros países. Nos encontramos en un estancamiento. Y yo recientemente comentaba que estamos en una inestabilidad, porque parece que queremos salir, parece que estamos retrocediendo nuevamente. Entonces es poco estable lo que estamos viviendo. Lo que sí te puedo decir es que los niveles de productividad del país están en los mismos niveles que teníamos hace 6 años. Caímos demasiado, no hemos logrado tomar el ritmo para levantarnos como quisiéramos. Algunos países en el mundo cayeron y hicieron su tarea y en un año salieron. O algunos países no nada más salieron, sino salieron de mejor forma. Y algunos otros países, como es México, todavía nos encontramos sumergidos en esa recesión económica. ¿Qué necesita México? Pues hacer lo que le corresponde tanto a autoridades como a la iniciativa privada, para que en conjunto, en una buena armonía, hagamos lo propio cada uno y podamos reactivar los motores de la economía que se necesitan. Bueno, pues la verdad es dolorosa, pero es la verdad, ¿no? Y esto lo están escuchando, amigas, amigos, de una persona que tiene una visión como financiera de una organización que atiende a múltiples empresas, y como presidente del lugar, yo diría, en México, que más se dedica a estudiar esta situación y que la vive intensamente, por lo que acabamos de escuchar que hace el IMEF. Y en este sentido, si pudieras darle alguna recomendación a los empresarios que nos están escuchando, basado en tu experiencia como director financiero en jefe de MSM y como el presidente del IMEF, ¿cuál sería esta recomendación o recomendaciones? Mira, tal vez sería una reflexión, si tú me lo permites. Sí. Lo que nos sucedió en estos años fue un trauma muy grande. Nos cambió a muchas empresas la forma de operar, la forma de llevar a cabo nuestros procesos, la interrelación entre los compañeros de trabajo. Pues tú me dirás, la relación entre nuestros propios hogares. De repente, un buen día invadimos la privacidad de nuestro hogar con una pantalla, un teclado, y de repente nuestros compañeros de trabajo estaban adentro de nuestras casas. Nos cambió mucho la forma de operar, de relacionarnos entre la gente. Creo, por lo que hemos podido estudiar al interior del IMEF, los procesos en una gran cantidad de empresas y en un gran porcentaje se tuvieron que reformar, adecuar a esta nueva realidad que estamos viviendo. Lo que consideramos es que nuestras empresas tienen que adaptarse lo antes posible a lo que vivimos. Es decir, no nada más fue algo que pasó, nos sucedió, nos afectó, pero ya regresamos. Creo que nos tenemos que poner un paso adelante, decir, si ya logramos avanzar en el mayor aprovechamiento de la tecnología,
en modificar nuestros productos de tal forma que sean más útiles para nuestros consumidores, en adecuar nuestros procesos, yo creo que nos tenemos que quedar ahí. No tenemos que dar el paso atrás, ya logramos avanzar voluntario o involuntariamente, pero avanzamos y ahora hay que colocarnos en ese sentido. ¿Qué vuelvo a recomendar? Pues el uso de la tecnología. La tecnología nos puede ayudar muchísimo en posicionarnos de mejor forma. Hace algunos años al interior del IMEF también decíamos, cuando acabe esta pandemia no seremos los mismos que empezamos en cantidad de empresas y tenemos obligación de que nuestras empresas sea una de las que quede y además aquellas que no quedaron pues van a dejar cierta parte del mercado solo, hay que ir por ese mercado. Dicen a río revuelto ganancia de pescadores y teníamos una obligación, compromiso profesional por ir por esa parte. Creo que la situación, a pesar de que ya no estemos en esa contingencia sanitaria, se mantiene. Tenemos que ir y hacer uso de lo que hemos aprendido en esta crisis y tratar de posicionar de mejor forma nuestras empresas. Muchas, a lo mejor por un importante impacto económico, no hemos logrado retomar el camino que teníamos anteriormente, es decir, el nivel de ventas, el nivel de utilidades, el nivel de rendimiento, y lo que creemos es que tenemos que transformarnos, adecuarnos para retomar el camino que teníamos anteriormente y no nada más retomarlo, sino mejorarlo. Entonces, mi reflexión es esta. Todavía se ve difícil el tema, si bien es cierto, y ojalá que sanitariamente este virus del COVID-19 desaparezca o sea tan controlable que ya no nos afecte a nuestra vida y a nuestra empresa y a nuestra economía, pero sí nos ha dejado una herencia en cuestión económica que tenemos que permanecer todavía con esta situación difícil. Tenemos que hacer lo necesario para que nuestras empresas se coloquen lo antes posible por delante de esta crisis. Cayó mucha inversión en la iniciativa privada. Es tiempo de volver a pensar en eso. A lo mejor alguien me dice, el ambiente no está para ello, es un ambiente de cautela, es mejor gastar cuando las condiciones sean mejores que hoy. Tal vez sí, pero lo que sí es importante es que tengamos en nuestra mentalidad el volver a invertir en nuestros negocios, en nuestras empresas. Eso va a crear un círculo virtuoso muy importante porque en la medida que inviertes en tu planta productiva, incrementas inventario, los puedes colocar en el mercado, vas a hacer tu empresa más grande, necesitamos más empleados en el crecimiento de tu empresa y eso pues les va a dar más recursos a las familias mexicanas y empezaremos a reactivar esta situación. La reactivación económica nos ayuda a todos, es un beneficio de todos. Entonces la reflexión es busquemos posicionarnos ante esta nueva realidad, recomponer nuestra empresa a lo que hoy nos ha dejado como enseñanza la reciente experiencia de la crisis sanitaria y hoy la crisis económica y busquemos retomar ese crecimiento que traíamos antes. Sí es un momento de cautela para la inversión, pero estemos atentos al momento adecuado, invertamos. Hace rato decía yo, a río revuelto ganancia pescadores. Bueno, tal vez y a lo mejor complemento con otro de los dichos mexicanos, el que pega primero pega dos veces. Claro. Entonces creo que el que invierta antes podrá tener esa ventaja competitiva en su sector. No, absolutamente, es un mundo en el que hay que aprovechar estas oportunidades que dan las coyunturas como esta y alguien tiene que atender al mercado como dices. Y precisamente en este tenor me voy al otro extremo, Alex. Si pudieras compartirnos cuál es, en tu opinión, la peor práctica de negocios que comete hoy en día el empresario mexicano, ¿cuál sería? Desde mi punto de vista es desconocer, malinterpretar o despreciar la mentalidad del mercado. Si tú no te pones en los zapatos de tu cliente, en la necesidad específica de tu cliente, si tú crees que tú como proveedor sabes lo que tu cliente quiere, creo que en la medida que no seas un proveedor exclusivo, te vas a poner en mala situación. Hemos visto
y esto no tiene que ver con la pandemia ni la crisis, pero hemos visto algunas empresas que empiezan muy bien y son rebasadas por el mal pensamiento de que ellas son las que inventaron el mercado, el sector, a pesar de que el consumidor quiera o demande. Y es donde buenos proyectos o proyectos que van en un crecimiento muy interesante, pues de repente un buen día se detienen, incluso caen, ¿no? Creo que dependemos todos del mercado, de la necesidad del cliente, y la necesidad es en cantidad, en calidad y en tiempo. En la medida que nosotros reconozcamos eso y trabajemos para ello, pues podemos tener la tranquilidad que estaremos dentro del mercado. Buenísimo. Y bueno, mira, Alex, no eres ajeno a este tema porque obviamente no solamente tienes hijos en más o menos la edad, sino que además, pues, está el IMEF universitario que ya nos habías platicado. Fíjate que este podcast lo escuchan también muchos emprendedores, personas que son muy jóvenes y que están por iniciar su vida empresarial. Y en ese tenor de ideas, ¿qué sugerencias le harías a esa o ese joven que está por empezar esta vida empresarial en términos de mejores prácticas para arrancar su negocio o vida profesional? Mira, a mí me ha tocado algunos proyectos participar desde el inicio. MSM es uno de ellos. Tuve la fortuna de estar desde la elaboración del plan de negocios de MSM, también de algunos otros negocios en donde en algunos incluso nos fue mal, en otros proyectos nos fue bien, relativamente bien, y en en MSM pues es la joya de la corona para los que hemos tenido la oportunidad de participar en esto. El consejo que yo les daría, y también un poco apoyado en la literatura, mi hijo, uno de sus cursos, de sus grados que obtuvo fue en emprendimiento, y me apasionaba mucho leer y estudiar con él para prepararse sus exámenes, porque yo salía muy beneficiado con conocimientos cuando estaba con él. El emprendimiento no es una idea, el emprendimiento no es la gran idea que te va a llevar al éxito. Esa gran idea, porque hay muchísimas grandes ideas que fracasan cuando se ponen en marcha. Cuando no supiste ponerlo en marcha o despreciaste el tema de ponerlo en marcha porque tuviste la idea, tuviste el apoyo de algunos otros inversionistas que entraron contigo, una aceptación de inicio del mercado, y finalmente acaban fracasando. Yo creo que esa gran idea es importantísima que las plasmes en un plan de negocios en blanco y negro, en donde le pongas, además de números, con mucho detalle, qué vas a vender, en qué precio lo vas a vender, qué cantidad de productos necesitas vender, qué cantidad de colaboradores y de qué nivel de sueldos necesitas el apoyo, tus insumos, en qué cantidad y cuáles insumos y bajo qué costo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nada más números. Atrás de esos números, porque te pueden dar los números fácilmente, atrás de esos números hay un texto en donde se redacta muchas políticas que van en congruencia con esos números, y en la medida que tengan esa congruencia y los números sean factibles, entonces es cuando hay que entrarle al negocio. Si no tienes atrás eso y si nada más tienes una idea, posiblemente te vaya bien, pero la certidumbre que da un plan de negocios, un documento en donde puedes buscar y entender, o incluso en alguna desviación en el modelo, te puede ayudar a redimensionar esa desviación y te ayuda a retomar el camino o cambiar el camino o experimentar un nuevo camino, seguramente te hará mucho más factible que puedas tener buenos resultados en ese negocio. Claro. Te platicaba yo de la historia de MSM, imagínate cómo nos cambió el plan de negocios y sabíamos hasta dónde podíamos resistir, y en base a eso pudimos negociar con esa tranquilidad de meses más, o con esa preocupación de que se empieza a llegar el momento en que nos va a costar más trabajo, y en esa medida negocias, pero siempre con un documento y un soporte muy importante que se llama plan de negocios. Claro, no, a ver, amigas, amigos, si estamos entendiendo entre ellas lo que nos dice Alejandro, hoy se le llama esto startup y se le llama de mil maneras, pero Alejandro participó literalmente en una startup cuando no había tantas, llamémosle beneficios, ¿no? Incluso para las organizaciones. Hoy vivimos en pleno 2022, mucho apoyo, mucho conocimiento, muchas instituciones y organizaciones y documentación que nos permite llegar a saber
todo lo que nos está plasmando Alejandro ahorita, pero para fines prácticos hay los que marcharon sobre el terreno no marcado, crearon el camino, ¿no? Y este caso es el que precisamente es el de Alejandro y esta emocionante historia de MCM en su momento. Y bueno, nos estamos acercando al final de este podcast, mi querido Alejandro. ¿Alguna recomendación a las personas que están escuchando este podcast a manera de conclusión o algo que yo no te haya preguntado o que quisieras comentar? Pues digo, algo que no hayamos platicado, yo creo que mucho, siempre es un placer platicar contigo. Ahorita estaba pensando que lo que hizo falta fue un buen cafecito aquí y nos podíamos alargar toda la tarde. Pues digo, no, mi mensaje pudiera ser el contexto que tenemos actualmente, que estamos viviendo ciertamente aquí en México, todavía nos hace ver un panorama débil, al menos el año 2022. Nos dejó algunos años atrás, nos retrocedió todo esto y necesitamos retomar ese camino. El conocimiento que tengamos puntual de lo que estamos viviendo día a día. Bueno, y hoy se complica más con el tema de esta guerra en Europa del Este, pues, iniciando un año 2022 con problemas globales económicos, y este problema bélico complica un poco más. El mensaje va en el sentido de que tenemos que estar muy atentos a todas las variables, que sean tanto económicas como problemas geopolíticos, y en la medida que estemos actuando en relación a esos contextos, se nos facilitará salir adelante. Tenemos que estar muy puntual en la tecnología. Siempre mi recomendación es estar a la vanguardia, ocupar la tecnología que te facilite la vida en tu empresa, en tu negocio, y en ese sentido saldremos mucho más rápido. Si por acá me decías, nos escuchan los jóvenes, bueno, a los jóvenes mi consejo de siempre: el libro, el texto nunca se acaba y siempre te alimenta. El hecho de que tú estés aprendiendo todos los días te da, además de que te da grandes satisfacciones, te facilita mucho la vida. Entonces tienen que vivir al día, tienen que estar muy atentos a todas las variables de todo tipo, económicas por supuesto, estar muy atento al mercado, y en ese sentido, bueno, se les facilitará la vida. Y siempre quisiera complementar, si me lo permites, el tema de la responsabilidad social no cuesta como uno pensara. Hace algunos días tuve la oportunidad de estar en una conferencia donde me preguntaban qué relación de mis presupuestos de gastos tenía la responsabilidad social, y eran de jóvenes universitarios esta conferencia, y dudaron mucho, pero es cierto, mi presupuesto de responsabilidad social en la empresa es cero, porque pues tú operar una empresa con un enfoque a la responsabilidad social, las hojas, afortunadamente, las hojas de papel, las blancas donde imprimíamos, afortunadamente a raíz de la pandemia bajó mucho el consumo, pero hace algunos años, si tú de todos modos comprabas hojas de papel blanco, podías comprar hojas de papel reciclado y es el mismo presupuesto. Las dinámicas de integración en las oficinas, en donde te juntas con compañeros de distintas áreas para conocerte mejor, las puedes llevar a cabo sembrando árboles, las puedes llevar a cabo conviviendo, enseñándole a las comunidades marginadas, las puedes hacer a través de participar con tu propio trabajo en construir aulas en beneficio de mujeres maltratadas, y lo mismo, no cuesta nada. El hecho de que incluso nosotros en la empresa tenemos la práctica de rentar un salón de un hotel de estos grandes, de ahí nos metíamos 100 gentes a conocernos. Ahora nos conocemos de mucho mejor manera en el campo, construyendo el aula que necesita un pueblito, una comunidad de escuela. Las mismas 100 gentes les hacemos un favor, nos conocemos mejor y no gastamos en el salón del hotel. Entonces, no hay presupuesto, responsabilidad social no necesita, apártame una cantidad cada año, lo puedes hacer con el mismo esfuerzo, el mismo presupuesto que tienes en tu empresa, y eso pues te deja muchos valores a ti y a tus colaboradores, y incrementas el valor humano de los colaboradores y tendrás una mejor empresa. Eso está por descontado.
Qué emocionante, Alex, esto que comentas, y qué emocionante entender que ese valor de cero realmente es un valor, por otro lado, infinito en el sentido de que pues la amistad nadie te la va a quitar, el tiempo compartido con otros colegas en algo bueno, haciendo el bien, insisto, sin saber a quién, y con la capacidad sobre todo de entrega, de dejar algo muy bueno en el mundo, y que tengamos verdaderamente la oportunidad y el privilegio de pues ser conocidos y reconocidos, no por lo que tenemos, sino por lo que hicimos por alguien más, ¿no? Y con ese mensaje precisamente yo me quedo de ti. Y bueno, Alex, termino este podcast siempre con 5 palabras que te voy a decir aleatorias, y tú me dices de cada una de ellas lo primero que te venga en la cabeza. ¿Te parece bien? Está bien, Moy. Vamos para ahí. Finanzas. Compromiso con tu empresa. Tecnología. Necesidad imperante. Amistad. Otra necesidad del alma. Deporte. Todos. México. Compromiso con la sociedad de México. Muy emocionante, mi querido Alex. La verdad es que siempre aprendo cuando hago este ejercicio con alguien que verdaderamente invito, porque yo mismo quiero aprender, lo confieso. Es una forma de poder aprender para mí. He aprendido mucho el día de hoy. Pondré en marcha varias de las cosas que te escuché decir, y conozco un Alex yo muy diferente. Espero que también el auditorio que nos escucha lo haga. Quedo muy emocionado, muy motivado hacia un futuro bastante prometedor, porque mientras hay ejecutivos de tu tamaño, Alex, vamos por buen camino definitivamente. Muchas gracias. Muy amable por tus palabras, Moy. Un gusto platicar contigo. Un placer estar aquí en tu podcast. Te agradezco mucho, Alex. Y sin más preámbulo, soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Voz y contenido, Moisés Polishuk.